Liturgia para Todos, un espacio para la formación al servicio de los equipos de liturgia y la comunidad. Soy el Padre Héctor Maldonado y los invito a escuchar este espacio pensado para toda la comunidad de discípulos y de manera especial para aquellos miembros de la comunidad que forman el equipo litúrgico. Queda con ustedes, Liturgia para Todos. Un gusto saludarles, amigos y amigas. Bienvenidos a este momento de diálogo que tenemos respecto a temas de liturgia. El programa anterior, o el podcast anterior, estábamos hablando del silencio y cómo el silencio tiene su espacio también en la vida de cada uno de nosotros. Así como hay palabra, así también hay silencio. Quien es capaz de hablar también debe ser capaz de callar, capaz de silencio. La palabra se llena de contenido cuando también la hemos tenido en el silencio. O sea, cuando el silencio también es capaz de dar a luz palabras nuevas. Hoy vamos a hablar del silencio ya más concreto dentro de la liturgia, porque también la liturgia, como es prácticamente la puesta en práctica de todo punto de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista sagrado, desde el punto de vista antropológico como tal, el silencio pues es tomado en cuenta, así como también es tomado en cuenta en las grandes sinfonías, en las grandes composiciones de la música. El silencio pues es importante. Decía el Papa Benedicto XVI en una audiencia general del 2012, todavía faltaba algún tiempo para que él pues pusiera su renuncia, que el silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Por lo tanto, la primera dirección es volver a aprender el silencio, la apertura a la escucha que nos abre al otro, a la palabra de Dios. O sea, si aprendemos del silencio, vamos a aprender a abrirnos a la escucha, no solamente del otro, sino también a la escucha de la palabra de Dios. Recordemos que dentro de nuestras celebraciones, especialmente en la Eucaristía, tenemos la primera parte, que es siempre la escucha de la palabra, la liturgia de la palabra, y luego tenemos la liturgia del sacramento. El silencio nos ayuda en ambos momentos, pero de manera especial nos va a ayudar para abrirnos a la palabra, o sea, a la escucha de esa palabra. También el Papa dice que un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comunidades es la experiencia del silencio. Esto resulta necesario para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir más estrechamente la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. La voz pública de la Iglesia que se une a la palabra de Dios precisamente en la liturgia, en la celebración de la fe. De ese punto de vista también hay que tomar en cuenta que cada vez con mayor claridad de que también el silencio forma parte de la liturgia. Al Dios que habla le responderemos cantando, orando, pero el misterio más grande, que va más allá de cualquier palabra, como dice el Papa, nos invita también al silencio. Debe ser naturalmente más que una ausencia de palabras y acciones, un silencio lleno de contenido. Entonces el silencio debe ser, ante todo y de forma natural, más que una ausencia de palabras y acciones. Debe ser un silencio lleno de contenido. Y de la liturgia, continúa el Papa en uno de sus libros que se llama precisamente El espíritu de la liturgia. Dice que de la liturgia esperamos precisamente esto, que nos ofrezca el silencio positivo en el que nos encontraremos a nosotros mismos, el silencio que no es una simple pausa en la que vienen a nosotros mil pensamientos y deseos,
sino ese recogimiento que nos da la paz interior, que nos permite tomar aliento, que descubre lo que es verdaderamente importante. Fijémonos pues que el silencio precede a la palabra. Es importante esto. El silencio precede también a la celebración de la fe. En este caso, por ejemplo, antes de cada Eucaristía, tenemos que hacer un ejercicio y a veces nos resulta un poco difícil porque a veces hay mucha tertulia, mucha plática, pero dentro de la iglesia, de ser posible, estar en silencio. Dentro de la sacristía, estar en silencio, el sacerdote, los acólitos, o si están en la entrada de la iglesia, también estar en silencio. Ese silencio prepara. También es importante, claramente, las catequesis, ¿verdad? Y a veces, pues, para no desaprovechar esos momentitos, a veces hay repaso de cantos o alguna catequesis. Pero qué bueno que también todos nos preparemos con el silencio. Debe guardarse silencio, dice la ordenación general del misal romano, en el momento en que corresponde, como parte de la celebración. Es un sagrado silencio. Sin embargo, su naturaleza depende del momento en que se observa en cada celebración. En este sentido, en el número 45 también dice que ya desde antes de la celebración misma, es laudable que se guarde silencio en la iglesia, en la sacristía y en los lugares más cercanos para que todos se dispongan devota y debidamente para la acción sagrada. O sea, se nos pide pues dentro de esta ordenación general del misal romano el silencio. Por otra parte, también en los ritos iniciales se nos invita también al silencio. Fijémonos bien que los ritos que preceden a la liturgia de la palabra tienen el carácter de exordio, de introducción y de preparación, dice el número 45 de la ordenación general del misal romano. La finalidad de ellos es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. En los silencios del acto penitencial y después de la invitación a orar, cada uno se recoge en sí mismo. El acto penitencial se nos pide primero, ¿verdad? Reconozcamos nuestros pecados y se hace un silencio. En ese silencio es muy importante. Luego también se nos invita, oremos para la oración colecta. También hay un momento de silencio en el que disponemos nuestro corazón y nos unimos al sacerdote cuando va a hacer la oración. La invitación a reconocer los propios pecados, ahí se hace una breve pausa y por eso se hace un silencio. Hay muchas formas también de hacer ese acto penitencial. Como vemos en el misal romano, hay muchas propuestas para el tiempo ordinario y también para los distintos tiempos litúrgicos. En la oración colecta, dice la ordenación general del misal romano en el número 54, en ese oremos que dice el sacerdote, que puede parecer tan cortito y todo, pero tiene mucho significado, todos juntamente con el sacerdote guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y puedan formular con su espíritu sus deseos. Oremos. En ese momento se llama oración colecta, no porque va a pasar una colecta, sino precisamente porque es una oración colectiva. El sacerdote la hace en nombre del pueblo de Dios, pero todo el pueblo de Dios también eleva sus oraciones junto al sacerdote. En la liturgia de la palabra, cuando se leen las Sagradas Escrituras, nos dice la ordenación general del misal romano en el número 29, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Por eso, las lecturas de la palabra de Dios que proporcionan a la liturgia un elemento de máxima importancia deben ser escuchadas por todos con veneración. O sea, hay un silencio ahí. Estamos escuchando en silencio, nadie está hablando. Ahora, si alguien habla, lo lógico es de que le recordemos con amabilidad de que estamos escuchando la palabra de Dios. O sea, en ese momento hay que guardar silencio para poder escuchar. Por otro lado, en el número 56 dice que la liturgia de la palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación. Conviene que durante la misma haya breves momentos de silencio, gracias a los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, se saboree la palabra de Dios en los corazones y por la oración se prepare la respuesta. El pueblo
hace suya esta palabra divina por el silencio y por los cantos. O sea, el silencio se vuelve de vital importancia como parte de nuestra participación, no simplemente porque estamos callados, o sea, porque haya ausencia de palabra en nosotros, sino precisamente porque lo llenamos de contenido. Hay otros números, ¿verdad?, del libro del Espíritu de la Liturgia. Ya por 2001 el Papa Benedicto XVI, ya como cardenal, no como Papa, escribió ese libro muy interesante del Espíritu de la Liturgia. Fijémonos bien que antes de la liturgia de la palabra hay un silencio opcional. Después de cada lectura, a la proclamación de la palabra, siempre hay una aclamación del pueblo. El lector o lectora dice palabra de Dios y todos dicen o decimos o respondemos te alabamos, Señor. La ordenación general del misal romano nos dice que entonces, según las circunstancias, se pueden guardar unos momentos de silencio para que todos mediten brevemente lo que escucharon. Es la ordenación general en el número 128. Veamos pues de que ese momento es muy importante. Si algún sacerdote respeta este silencio, va a decir que los lectores detengan un poquito, ¿verdad? Unos segunditos de silencio para poder hacer pues ese momento de meditación. Y luego sigue la siguiente lectura. Después de la homilía es conveniente que se guarde un breve espacio de silencio, ¿verdad? Lo dice también la ordenación general en el número 66. Después de la homilía se puede hacer un momento de silencio. Si el sacerdote se va a sentar un momento, pues todos meditamos lo que dijo el sacerdote en la homilía de acuerdo a la palabra de Dios, y luego vendrán quizás el credo o la oración de los fieles. No hay prisa y por eso es que el sacerdote se puede sentar en ese momento por unos segundos, de tal forma que pueda después seguir la celebración con el ritmo apropiado. Vamos a seguir tocando este tema después, porque la verdad es que es un tema apasionante y resulta que nos hace falta todavía tocar otros puntos. Así que la próxima semana vamos a tocar ese tema sobre el silencio en la liturgia, de manera especial en la celebración eucarística. Hasta la próxima y que Dios le bendiga. Esto fue Liturgia para Todos, un espacio para la formación al servicio de los equipos de liturgia y la comunidad. Los esperamos en una próxima edición de Liturgia para Todos con el Padre Héctor Maldonado.